Hoy hablaremos de la aprobación del voto femenino. Vemos que este se da en un momento donde la mujer empieza a cuestionarse en sus diferentes roles y es ahí donde empieza a ver la necesidad de tener derecho a la educación, el cual le da una gran oportunidad a la mujer de ver que en otros países las mujeres eran partícipes del voto. Pues hace 50 años la mujer en Colombia viene escribiendo la historia de la democracia como una mirada más incluyente y justa. Este ha sido el gran aporte para una Colombia más participativa, el cual busca programas de gobierno que modernicen el país, que establezcan un sistema político laico y que potencie el sistema educativo. También vieron esa necesidad de tener esa autonomía económica por el querer de la mujer, como por las necesidades económicas que existían en ese momento. Pues a raíz de todas esas situaciones nacieron las capitulaciones matrimoniales, donde tanto como el hombre y la mujer tenían los mismos derechos, las mismas libertades y las mismas obligaciones. En el gobierno de Olaya Herrera, la mujer logra entrar a la universidad, pero el clero de la época se opone a esta iniciativa, ya que él dice que si las familias matriculaban sus hijas, él los descomulgaba, porque él decía que las únicas opciones que las mujeres teníamos en ese entonces era la del matrimonio, donde nos ocupábamos de todas las labores domésticas, o también podíamos ser partícipes del convento o dedicarnos a la maestría. En 1932 y 1954 se dio el ingreso de las mujeres profesionales y fueron buscando incansablemente su voto. Y no se dio. ¿Por qué no se dio este voto femenino? Porque los partidos, en este caso los liberales y los conservadores, tenían un pensamiento que era que si las mujeres eran partícipes, se desequilibraría la distribución de poderes electorales. El diputado León Valencia, quien no aprobaba el voto, consideraba que la aprobación traería corrupción, pero hubo un gran respaldo en los votos, pues a solicitud de ellos mismos convocó una reforma constitucional que llevó a convocar a un plebiscito, el cual se llevó el 25 de agosto de 1954, el comienzo de un acto de reconocimiento y respeto e igualdad a la mujer, convirtiéndose en el inicio democrático y participativo de la mujer. Pensaban ellos que si la mujer salía pues de casa perdería esa feminidad, pero ellos se dieron cuenta que un voto no haría que una mujer perdiera esa feminidad. La ley 28 de 1932 adquiere. Los contextos que se vivían en esa época para la mujer en cuanto a lo social era que no tenían acceso a universidades, educación universitaria, ya que solo la clase alta podía tener este derecho. También se veía la necesidad de igualdad de género, donde los hombres eran dueños de todo y las mujeres solo eran las vistas amas de casa, mujeres de obediencia, y entonces se buscaba que se tuvieran los mismos derechos, obligaciones y libertades. En cuanto a lo político, se veía la necesidad de un sistema político laico más incluyente de los derechos humanos de la mujer, nuevas oportunidades políticas, buscar la manera de que se entendiera de que no eran la corrupción de la política y al participar como ciudadanas no iba a desmeritar como señoras de hogar. Al contrario, las mujeres pensaban que por ser tan ejemplares debían ser parte de la política. En cuanto a lo económico, la necesidad de tener autonomía económica, se necesitaba mano de obra para el proceso de industrialización por el que se estaba pasando en ese momento, el cual estaba creciendo y se necesitó a la mujer como mano de obra, pero el pago era no se veía reflejado, era muy poco. Este contexto económico es el motivo que da pie a que la mujer actúe para obtener el sufragio. En el tiempo de opresión femenino nace el sufragismo, el cual es un movimiento de mujeres. Este movimiento de resistencia que reúne a muchísimas mujeres socialistas, conservadoras, liberales, que luchaban en pro de sus derechos. Existieron entre ellas dos corrientes en donde se encontraba el feminista. Defendía la compatibilidad entre el hogar y la política. Y la otra era la corriente conservadora que manifestaba que la función de la mujer era como tal el quehacer en el hogar.
Posteriormente, a que la mujer obtuviera la administración de sus bienes, la inclusión en el tema educativo, a ser parte de una lucha sufragista dentro de la prensa, la radio, lo político, la opinión pública. Desde la Constitución Política de 1832 se había establecido que el derecho de ciudadanía solamente se le otorgaba a los varones, ya que la mujer solo era vista como una persona que no tenía la capacidad para ejercer temas políticos. Posteriormente, de la regeneración, se dieron peticiones para el reconocimiento de la mujer en estos temas, peticiones que fueron negadas. Durante los años 20 entró en discusión en tener un espacio para la mujer a nivel social y económico, en donde algunos varones del poder político entraron a apoyarlas. A principios del siglo XX se hicieron unas pioneras de clase media y alta que empezaron a movilizarse en pro de la lucha por los derechos de la mujer. Rosa María Moreno Aguilera e Hilda Carrasco fundaron una asociación de unión femenina colombiana con el fin de pelear por los derechos y la búsqueda de un sufragio universal. Pero fue hasta el gobierno de Rojas Pinilla donde se dieron los primeros cargos. Josefina Valencia fue la primera mujer elegida en un cargo público de voto popular en el país y aún sin haberse autorizado la participación femenina. Con la guerra de los 1000 días hubo muchos desplazamientos de familias enteras, llega el proceso de industrialización y todas estas circunstancias permitieron que la mujer tuviera que vincularse al mundo laboral, pese que a los bajos salarios, a la larga jornada, la explotación laboral, la participación. Siendo así, podemos hablar de 3 cambios que se dieron después del voto femenino. Estos cambios se dieron en los aspectos sociales, políticos y económicos. En el aspecto social, antes de que se presentara el voto femenino, los hombres eran quienes tenían voz y voto. Las mujeres eran para el hogar sin poder tomar ningún tipo de decisión. Ya después del voto femenino, la mujer empezó a sentir y a tener mayor dominio de su cuerpo, de sus pensamientos y a tener mayor autonomía en sí. Se fue dando la equidad de género, el ingreso a la educación, dejando atrás la desigualdad y el analfabetismo femenino, pudiéndose así afianzar aún más su autonomía, aunque fue difícil ya que la educación era para hombres y de alta clase. Después del voto femenino, las mujeres sienten esa necesidad de ser ceduladas y se crean también diversos empleos inclusivos gracias a la industrialización. Se inician alguna presencia de diferentes escritos, como son las revistas femeninas, como es Nuestras Mujeres y la revista La Verdad. Ya en el campo o en el ámbito político ocurren cambios desde el primer voto, pasando por la cedulación, donde la primera mujer fue cedulada siendo la esposa del presidente Rojas Pinilla, Carola Correa de Rojas, en 1956, donde solo hasta ese momento se logra la ciudadanía total y el derecho de elegir y ser elegidas, permitiendo que las mujeres pudieran postularse a cargos políticos, como fue el caso de la primera senadora elegida en 1958, la señora Esmeralda Arboleda, oriunda del Valle del Cauca, quien también fue ministra de Comunicaciones. También podemos hablar de la señora Josefina Valencia, que participó en la Asamblea Constituyente en 1956 y también fue ministra de Educación, contando desde ahí con una mayor participación. Ya con esto tenemos una mayor inclusión y representación como sujetas de derecho, teniendo oportunidades en el desarrollo político que antes eran imposibles, ahora ya buscando una democracia paritaria donde se promulga la igualdad entre los géneros y se mantiene un sistema político
laico incluyente y teniendo en cuenta los derechos de la mujer. Ya en 1991, con la nueva Constitución Política, se confirma legalmente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los artículos 20 y 43, garantizando la adecuada participación de las mujeres en niveles de decisión para la administración pública, teniendo así igualdad de derechos y oportunidades que el hombre. Después de eso, se da el binomio bipartidista, realizándose una apertura jurídica para la participación política femenina en el país, en las tres ramas del poder público, legislativo, judicial y ejecutivo. Se han postulado diferentes candidatas femeninas a la presidencia y a la vicepresidencia, pero hasta el momento, en el año 2021, no hemos tenido ninguna candidata que haya llegado a tener el poder presidencial. Hemos tenido, sí, gobernadoras, alcaldesas, hemos tenido congresistas, senadoras, cancilleres que han hecho y han movilizado bastantes situaciones legales y constitucionales. Pero hasta el momento no hemos contado con una mujer presidente, ya que directamente todavía se presenta el estigma de que la mujer en el poder va a crear situaciones anómalas. En la parte económica, después de mantener una economía nula y dependiente de sus esposos, ya que era el hombre quien gozaba de los privilegios económicos, en diciembre de 1930, Ofelia Uribe de Acosta volcó a bienestar y a beneficio de la mujer la ley sobre el régimen de capitulaciones matrimoniales, trayendo consigo derechos patrimoniales, acabando así con la pobreza femenina, teniendo mayor autonomía la mujer en la parte económica y pudiendo así hacer uso de sus derechos y de su dinero.